Bendiciones. Saludos a todos los que se van conectando. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, ministro Hugo Delfín Cordero, Pastora Dinora, Angélica, ¿cómo están? Wilson Ávila, Alicia Ávila, un gran placer a todos en saludarlos. Bendiciones, saludos, estamos conectados ya, estamos haciendo transmisión en vivo a través de Facebook Live, así que le vamos dando la bienvenida a todos los que se conectan y bueno, tenemos un par de minutos para empezar a saludarnos de forma breve. Queremos hacer uso diligente de uno de los principales dones que el Señor nos ha entregado, que es el tiempo. Bendiciones, hermana Jacqueline. Buenas noches. Bendiciones, saludos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, saludos. Dios les bendiga a todos. Un saludo desde Brisbane. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos, Diana. Bendiciones, bendiciones a todos. Desde Venezuela, un abrazo fraternal a todos. Amén. Amén. Gracias, igualmente. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, hermano William. Bendiciones, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos. Amén, buenas todos. noches. Les saludamos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Desde Quito, Wow. Ecuador. Aleluya, Orden. gloria a Dios. Bendiciones. Saludos. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Ya son en Kendall, ya son las 8:03 de la noche. Siempre hacemos el mayor de los esfuerzos en nuestras capacidades para conectar antes y poder tener una breve coinonía virtual. Pero hoy tenemos una excelente enseñanza y la va a dirigir en esta ocasión nuestro hermano, nuestro querido amigo, el pastor Wilson Ávila, quien es un entusiasta, un apasionado de los estudios de mayordomía de Crown Financial Ministries. Entonces, a medida que él nos ejemplifica cómo lo hace, quisiéramos que coloquen en su corazón el deseo sincero de querer participar en este estudio con las revelaciones que el Señor les da a través de la lectura del libro. La idea es que seamos edificados de forma personal, de forma individual, a través de la comunión con la lectura de este maravilloso libro. No sé si pueden testificar de lo poderoso que es y que el Señor ponga en su corazón querer en una oportunidad mientras que revisan el libro, que el Señor ponga en su corazón en algún momento querer compartir ustedes una de las lecciones, ¿no? Entonces, siendo un estudio bíblico, siempre es bueno que le pidamos al Señor que nos facilite este estudio en esta noche. Vamos a presentar en el altar al pastor Wilson Ávila, quien seguramente tiene una poderosa palabra para con nosotros. Bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez. Hermano Pablo Jiménez, no sabemos de dónde nos visitas. Sí tenemos el gran gusto de contar con la participación desde Chile. Podemos hacer una copa bolivariana hoy acá. Tenemos representación de varios países de Sudamérica. Bienvenido, Pastor Palma, desde Chile, José Luis Palma, Canales. Entonces, comenzamos. Amada, ¿tú puedes comenzar en oración, por favor? Sí, claro que sí, claro. Buenas noches, bendiciones, sean todos bienvenidos. Y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y permiso al Espíritu Santo para que tome control de esta reunión. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que tenemos de venir delante de tu presencia, Señor. Padre, te presentamos en esta hora este estudio, Señor, de Crown, Señor,
este estudio maravilloso, Señor, los peores errores financieros de la Biblia y cómo evitarlos, Señor. El capítulo número 2, Señor. Que seas tú tomando control, Espíritu Santo de Dios, de nuestras vidas y de la vida del pastor, Señor, que va a dirigir hoy la reunión, el pastor Ávila, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestro espíritu, Señor, para que nosotros podamos hacer de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Adelante, pastor Ávila. Buenas noches a todos, a cada uno de los que por la gracia y misericordia de Dios nos tiene en esta sala. Un saludo y agradecimiento a Dios porque solamente Él permite hacer cosas. Y en esta noche vamos a estudiar el segundo capítulo del libro Los peores errores financieros de la Biblia y cómo evitarlos. Tema bastante crítico, importante para muchos de nosotros, por no decir para todos. El segundo capítulo se titula La avaricia oculta. Y el contentamiento es el único antídoto contra la avaricia. Así dice el capítulo, Números, capítulo 22, versículos del 21 al 32, es la base de este estudio. Y para recordarles que estaremos haciendo pausas para recibir la contribución oportuna, eficaz de cada uno de ustedes. Cuando sientan algo decir, pues lo coordina el pastor Hugo y él les da la palabra, porque todos vamos a aprender unos de otros. Les quiero decir que siempre que uno enseña o predica, personalmente a mí me pasa que me siento un poquito como incómodo, como decir, Señor, no soy apto, no soy digno, no sé qué enseñar, pero tú en obediencia a ti, yo me postro a ti porque un vaso de barro con tu contenido puede salvar vidas, puede resolver problemas. Así es que en eso estamos. Les deseo lo mejor de lo mejor. Miren, dice en la página 22 para los que estuvieron leyendo y los que se añaden ahora, pues luego van a revisarlo. Es muy probable que usted haya escuchado la pintoresca historia de Balaam, el hombre de Dios que fue reprendido por una burra, cuando los funcionarios moabitas le propusieron pagarle una gran suma de dinero para que maldijera a los hijos de Israel. Un profeta iba a maldecir a los hijos de Israel. Se negó a ir con ellos después de haber consultado al Señor. Balac, rey de los No se escucha. Doctor, se le fue el audio. Tal vez, déjame ver. Entonces, el profeta nos enseña que él fue tentado por las cosas que vamos a ver. Dice, aún mayor, y esta vez Balaam aceptó, aunque insisto en que no iba a maldecir a los hijos de Israel, sus acciones indican que esperaba obtener de alguna manera aquella rica recompensa financiera que el libro de Números 22, capítulo 22, del 21 al 32 nos explica. Aquí estamos viendo a una historia bíblica que nos refleja que Balaam, después de haber caído en la tentación, empieza con dos de sus siervos y la burra a caminar con los gobernantes de Moab. Y hay tres pasos que suceden. El ángel del Señor se antepone a su camino porque sabía que no estaba haciendo lo correcto. Entonces, al interponerse a su camino, la burra de Balaam lo ve con la espada desenvainada y se sale. Entonces, Balaam, como estaba ciego, estaba con su avaricia disparándola, lo empieza a golpear a la burra para que regrese al camino. Posteriormente, el ángel del Señor se adelanta y se detiene en un lugar más estrecho donde no había cómo volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, otra vez se pega contra la pared de piedra y le golpea el pie al profeta. Enojado, el profeta otra vez le golpea a su burra. Posteriormente lo forza a seguir. En última instancia, cuando la burra ve
que el ángel del Señor estaba dispuesto a matarlos, se echa al piso montado encima de Balaam. Qué experiencia más interesante, porque Balaam no veía y la burra sí veía que habían problemas y que estaban corriendo de peligro sus vidas. Entonces Balaam lo golpea con un palo, se llegó a subir a un nivel más alto, y el Señor hace hablar a la burra, ¿no es cierto? Y ella le dice a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. Qué interesante. ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas cuando muchas veces nuestro corazón está persiguiendo cosas que nos vuelven ciego y actuamos de una manera irracional? Y entonces la burra le está diciendo, la burra le contesta a Balaam: ¿acaso no soy yo la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice yo algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino empuñando la espada. Balaam entonces se inclina y se postra en rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que yo vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Vamos a aplicar un poco a las cosas cotidianas de nuestra vida. Cuando empezamos a hacer cosas que no son correctas, cuando empezamos a salirnos del camino derecho, estamos hablando para gente que conoce al Señor, que conoce sus principios. El Señor obviamente va a empezar a bloquear nuestros procesos, nuestros planes, va a echar abajo muchos contactos que aparentemente se ven buenos, pero el Señor los va a bloquear. Así como lo iba bloqueando a Balaam, en muchas de nuestras experiencias podemos decir que el Señor toma cuidado para que no hagamos lo que no debamos hacer, porque está en juego muchas cosas. Este profeta fue tentado ante la perspectiva de grandes ingresos financieros personales. Un ángel del Señor estaba dispuesto a derribarlo, pero Dios usó una humilde burra para perdonarle misericordiosamente. En libros como Deuteronomio, Josué, Nehemías, Miqueas, Segunda de Pedro, Judas y Apocalipsis se hace referencia al mal ejemplo de Balaam. Esta fue una historia para ser recordada. Ay, hermanos queridos, ¿qué es la avaricia? La avaricia es un afán o un deseo desordenado. Ahí viene, desordenado, de poseer riquezas, bienes o posesiones u objetos de valor abstracto, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. En otras palabras, cuando la avaricia nos vuelve desordenados y anhelamos tener mucho más allá de lo que necesitamos, estamos cayendo en la avaricia. Hermanos queridos, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy? Que tenemos problemas en nuestra vida cuando ignoramos conceptos o principios en los cuales podemos caer en error. El psicólogo Eric Fromm dijo que la avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable para satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. No hay final de camino. La avaricia va a estar consumiéndole a la persona. La avaricia va a estar perturbando su vida. Entonces es algo así como decir, cuando más tenga, me voy a sentir mucho mejor. Usted ha escuchado historias de gente que ha hecho fortunas y le preguntaron a un millonario, ¿cuánto necesitas para estar tranquilo? Un poquito más. Y después de que consiguió, un poquito más. Entonces, hermanos queridos, ese problema oculto que muchos de nosotros no nos damos cuenta, como se enseñaba en la clase anterior, es fácil ver el error en otra persona. Es muy fácil ver el error, pero no en uno mismo. ¿Por qué la avaricia es mala?
En la página 24, el doctor y pastor Tim Keller, durante una entrevista en la Universidad de Columbia, Nueva York, expresó una idea clave en este asunto de la avaricia oculta. Jesús habla de la avaricia 10 veces más que del adulterio. Uno sabe cuando comete adulterio, pero casi nadie se percata de la avaricia. Constantemente nos comparamos con otras personas. Es algo repugnante. Sin embargo, la verdad es que la Biblia condena más la avaricia que el materialismo. Es un pecado horrible, es terrible. No sé si alguien quisiera aportar algún comentario al respecto de esta introducción, donde una historia bíblica nos hace ver cómo un profeta cayó en la trampa y forzó muchas de las cosas en las cuales Dios estaba bloqueando su camino. ¿Hay algún comentario que podrían compartir? Bienvenido, hermanos. Voy a pedir que los que quieran participar con algún comentario, que los focalice, los centralice y haga uso diligente del tiempo. Los anuncios de radio son bien costosos. Te lo digo por experiencia personal. Aprendí a redactar y hacer anuncios poderosos de 30 segundos. Entonces, haga uso diligente de su tiempo, focalice su participación, bendíganos con su participación. Yo voy a permitir que ustedes participen y yo luego añado con mi participación porque pienso que hay algo muy importante desde mi corazón. Giro alto, ahí listen pero bajito. Quiero compartir desde lo más profundo de mi corazón. Así que adelante. ¿Alguien quiere compartir algo? Pueden levantar la mano. Adelante, Hugo Carlos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, haciendo gala del tiempo, muy interesante lo que el pastor Ávila está, su discernimiento sobre el libro. Realmente lo que primero debemos, como seres humanos y bajo la naturaleza pecaminosa que nos agobia, es que tenemos que identificar claramente, por definición, el concepto de avaricia, su definición, ya que se considera que es un afán, es un deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones, objetos de valor abstracto, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal, ¿no? En ese orden de ideas, teniendo claridad de la definición del concepto, es ahí luego donde nosotros debemos hacer la distinción cuando en la balanza ese deseo se está inclinando hacia un pecado capital o está siendo realmente ecuánime, sensato, equilibrado el deseo de tener, obviamente, ese dinero, ese proyecto, esa inversión, esa necesidad. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, yo reitero mucho y me hago fastidioso en este tema, que cuando tenemos un poquito la batalla ganada, por ser hijos de Dios, por estar ungidos con el Espíritu Santo, por tener ese poder en nosotros, creo que hacemos gala de tener identificado y de saber cuándo estamos, de alguna manera, entrando en pecado y cuándo no. No obstante, como es frágil, es un pecado frágil que Jesús mismo le dio la relevancia con respecto a otros pecados, sí debemos ser siempre cuidadosos y con temor santo para realmente no caer en este pecado. Gracias. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. No habiendo en esta pausa alguien más para opinar, yo quiero compartir de forma muy especial la revelación que el Señor compartió conmigo a través de este estudio, ¿no? Y creo que más del 50% de las personas que están presentes, por lo menos en el Zoom, y esta es una palabra también direccional para los que están conectados vía Facebook Live o que a posteriori van a ver este estudio
bíblico financiero, este capítulo 2, donde estamos estudiando la avaricia como un pecado oculto. Quiero hacer una palabra direccional para los líderes. Porque si ponemos atención al primer párrafo del libro, esto es una palabra para cualquier persona que se desempeñe en la capacidad de líder. No necesariamente a nivel ministerial, pero especialmente si usted lo está haciendo en ese ámbito. Dice la palabra de Dios en el primer párrafo. El escritor del libro, en el comentario, dice que Balaam era un hombre de Dios. Y cuando hago énfasis en que Balaam era un hombre de Dios, y hago referencia a nosotros, los que estamos conectados a este estudio o que lo estamos viendo retransmitido, es que somos susceptibles a que esto nos pueda pasar a nosotros. Esto no es una historia aislada. Por favor, no lo vea en el contexto histórico. El aprendizaje de la palabra de Dios aplicado en nuestra vida nos enseña que somos susceptibles. Como dijo el apóstol Santiago, que el mismo Elías fue sujeto a tales tipos de pasiones. Entonces, si le sucedió a Balaam, que era un hombre de Dios, es muy probable que usted, que yo, estimado amigo, hermano, hermana, que se desempeña en capacidades de liderazgo, en lo ministerial, en lo eclesiástico o aún en lo secular, que usted se vea tentado a comprometer principios. Y lo conecto con la sesión anterior, que era el estudio acerca de las decisiones egoístas. Que usted se vea en la posición de comprometer su relación con Dios por satisfacer la avaricia. No estamos exentos, los que actuamos en capacidad de líderes, a que esto nos pueda suceder. El libro enseña que Balaam era un hombre de Dios. Eso si le pasó a un profeta en el tiempo del Antiguo Testamento, hoy con más sutileza, con más seducciones, producto de la cultura posmodernista, es algo que ciertamente también le puede pasar a usted y que me puede pasar a mí. Entonces, esa es la revelación que yo tengo para compartir con usted hoy. Y yo sé que el Señor es fiel, que Él nos va a ayudar, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Adelante, Pastor Ávila. Muchas gracias por la aportación. Me gustaría que mientras menciono las siguientes oraciones, usted pueda decir, acertar con su cabeza, ¿qué es lo que causa la avaricia? ¿Qué es lo que dispara la avaricia? ¿Cuáles son las cosas que de alguna manera están ocultas y de un momento a otro salen a la luz? Porque estamos estudiando la avaricia oculta. Eso quiere decir, mira qué simpática esa persona, qué bonita es, pero el único que mira el corazón es Dios. Y como alguna vez escuchaba, ¿cómo conocemos el corazón de una persona? ¿Cómo sabemos el corazón de una persona? Y este pastor decía, por sus acciones, sus decisiones, sus palabras revelan su corazón. Entonces yo me quería dirigir, ¿qué es lo que causa la avaricia? Somos susceptibles a la avaricia. ¿Qué es lo que causa la avaricia? Yo pienso que una de las causas por que caemos en la avaricia es por el miedo al futuro. Cuando una persona teme el futuro, está tentada a cruzarse líneas. ¿Y qué tal si el gobierno del país donde vivo no atiende? No, yo tengo que ver por mí y te pasas una ley. Otra de las cosas que puede causar avaricia es tener una ansiedad por conquistar una meta, por satisfacer una necesidad que te mueve, y esa ansiedad no es aliviada, te empieza a disparar la avaricia. La avaricia también es algo que una persona puede tener en su corazón, es el instinto de acumulación. Es algo subconsciente, es algo intrínseco que no ve, que le da por llenar las cosas. Ya tiene uno y quiere más, ya quiere uno, quiere dos. Pero como decíamos, el concepto anterior, concepto básico de la avaricia, es pasarse de las necesidades básicas. Una frase que me llamó la atención
que puede atrapar a una persona en la avaricia es tener y retener. Ya estamos sacando la aplicación de la enseñanza. ¿Será, pastor, que entonces después de esta clase yo me voy a conformar y me voy a quedar sin hacer nada y me quedo con lo estrictamente necesario? Ese no es el mensaje de esta noche. El mensaje de esta noche significa que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento debe ser ordenado conforme a la palabra de Dios para empezar a ser instrumentos de bendición. Porque como decíamos la vez anterior, si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Si en lo poquito vos muestras el dar a los demás lo que tienes, Dios te va a empezar a mandar. Pero si tú no tienes, vas a ser piedra de tropiezo, piedra en el zapato. Entonces, tener y retener es un problema que refleja la avaricia. Y dicen algunos que está relacionado con la tacañería. Entonces, ahí vamos a analizar un caso. ¿Qué sucede? Que todos humanamente tenemos esa debilidad que debemos someterla al Señor. Ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones para mantenerle, cancelarla y eliminarla. Pero el problema se destapa cuando la avaricia se convierte en una obsesión. Cuando nosotros, por anhelar algo, llegamos a la trampa de no ver nada, volvernos sordos, ciegos y, como decía alguien, mudos. Y no importa por encima del paso, no importa lo que tengo que hacer, pero debo conseguir. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, como decía el doctor y pastor Tim Keller, wow, la avaricia, Dios aborrece la avaricia. Dios no está, porque nuestros pensamientos y acciones revelan nuestras prioridades y nuestra fidelidad. Es como decir, tu bendición, tu paz, tu bienestar, está en ese Dios poderoso a quien predicamos, está en ese Dios poderoso cuya palabra nos enseña cómo resolver las circunstancias, cuándo esperar, cómo esperar, o está en las cosas que aparentemente reflejan nuestra forma de satisfacer, pero que no son duraderas. Es como decir, o amas a un Dios en el cual realmente esperas, o le das una ayudadita. Es que el Señor entiende. Alguna vez yo tuve una experiencia de un hermano que me llamó y me dice, pastor, tengo que hablarle a usted algo, dígame. Dios me reveló en sueño algo. Diga, ¿qué le reveló, hermano? Me reveló los números de la lotería. Digo, ¿qué? Sí, Dios me reveló los números de la lotería y son mucho dinero que se juega. ¿Qué le parece, pastor? ¡Ja! La respuesta es obvia. Dios no patrocina los juegos de azar. Una persona que dice esperar en Dios, su provisión, esperar en Dios, alcanzar metas, no toma esos caminos. Pongo ese ejemplo. Y hay muchos más en los cuales nosotros somos tentados a pasarnos la línea con el propósito de conseguir algo. Entonces, como decíamos, miedo al futuro, ansiedad, acumulación, acaparar, y llegamos a ser hasta tacaños, literalmente son síntomas que han causado disparar nuestra avaricia. Vamos a seguir a la página 25 y leemos un poquito y me gustaría que alguien comparta, participe. Dice la página 25 del libro Los peores errores financieros de la Biblia, capítulo 2, avaricia oculta. Si usted hace una encuesta rápida de todos los lugares en la Biblia donde Dios puso al descubierto la avaricia y la castigó, ojo, Dios conoce todo. Dios conoce todo, todo, todo. A Él no lo podemos engañar. Y si en esta noche Dios, el Espíritu Santo, está revelando, vamos a decir, Señor, perdóname porque he estado tomando un camino equivocado y te ruego en el nombre de Jesús, como dice Proverbios, endereza mis caminos. Dice, los resultados, dice, Dios puso al descubierto la avaricia y los castigó. Los resultados lo impactarían. Puede decirse que Dios castiga este pecado de manera severa. Uy, uy, uy. Ananías y Zafira cayeron muertos cuando se descubrió su avaricia oculta. El suceso causó un gran temor en toda la iglesia, como se registra en Hechos 5. El Señor es riguroso en cuanto a la pureza de su iglesia. Así es como que diríamos en esta noche, Dios está diciendo, yo te voy a bendecir. La palabra dice que tú serás cabeza y no cola.
darás y no pedirás prestado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escucha mis mandamientos. Anda conforme a la voluntad. Si por alguna razón caes, levántate, arrepiéntete, te pide perdón e intenta vivir en santidad. Pero si no lo haces así, es difícil. El propio Balaam sufrió una muerte terrible. Recuerda que Dios, la burra lo salvó a Balaam, pero posteriormente sufrió las consecuencias. Eso quiere decir que si hemos estado viviendo en avaricia, si hemos estado tentados a caer en la avaricia, hoy es el día de ser libres. Hoy es el día de decir, Señor, gracias. Entiendo, porque eso no es algo simple. Me puede afectar en diferentes niveles y aún hasta puedo morir. ¿Qué tal? Eso está diciendo Dios. Entonces, dice, si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal-peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. No sé si alguien quisiera compartir algo para fortalecer esta parte de que el problema es serio. El problema es que si lo ignoramos, lo mantenemos en oculto o pedir a Dios revelación, vamos a sufrir cosas no tan agradables. Y el propósito de la enseñanza, el propósito de buscar al Señor es que traiga luz y verdad para caminar hacia su monte santo. Adelante. ¿Algún comentario? Bueno, casualmente el refrán popular de que la avaricia rompe el saco viene precisamente de un vicio, de un deseo ordenado de un ladrón. Exacto. Iba por todos lados robando y todo lo metía en el saco hasta que se rompió el saco, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo de este refrán popular porque verídicamente ese pecado, ese deseo desordenado hace que la gente en ese afán de obtener el dinero enfermizo, robe, se lleve por delante quien sea, mate inclusive. O sea, es delicado, pero es muy frágil y hay que tratar por eso, identificar cuándo es oculto. En mi experiencia personal, yo que fui director y gerente de compra de muchas empresas transnacionales, la tentación era grande, las comisiones, de yo poder obtener dinero fácil, de decir, bueno, si le doy la licitación a este, me va a dar esto. Y en el mundo secular tengo que reconocer que me vi tentado. No obstante, al conocer al Señor, obviamente pude hacer la distinción cuando esto realmente de verdad se constituyó en un pecado y un mal y en una desobediencia para Dios y un mal para mí. Entonces, por lo que es cierto, pues es frágil, es delicado, es un gran pecado y debemos entonces constituirnos en seres realmente oradores, pues, para evitar que ese pecado caiga en nuestras vidas. Eso es todo. Adelante, hermana Jacqueline, creo que usted quería añadir algo. Sí, y principalmente en la página 24, porque al leer la historia de Balaam y ver el burro, ¿me entiende? Puedo decir que había una terquedad tan grande en él y también no reconocer como el mismo, vamos a decir la palabra así, como el mismo burro le ofrecía a él un servicio y él no reconocía eso. ¿Okay? Aquí vemos falta de identidad, falta de reconocer, ceguera espiritual, ceguera de lo visual. Cómo el mismo animal podía ver y cómo el ser humano no puede ver, no pudo ver porque no tenía sensitividad, no reconocía la presencia del Espíritu Santo de Dios, no reconocía la presencia del Dios mismo. O sea, estaba la presencia, ahí digo, del Espíritu, porque estaba el ángel que representa el reino de Dios. Era una ceguera completamente. Entonces, cuando yo leo esta historia, digo yo, ¿cómo nosotros los seres humanos podemos caer en esta ceguera? Y esto me fue confrontando a mí misma y yo me preguntaba, o sea, esto es un autoanálisis para nosotros, Señor, ¿seré yo? O sea, ¿qué por ciento tengo yo? ¿Qué por ciento tengo yo? Porque uno a veces no se ve, la otra persona es que ve a uno, pero en esta página, la página 24, específicamente en el 1, 2, 3,
en la parte 4 acá, en el párrafo 4, donde dice nuestros pensamientos y acciones revelan nuestras prioridades y nuestra fidelidad. Nuestros pensamientos. Puede ser algo sencillo que dice, sí, yo lo conozco, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios es tan sencilla. Yo lo veo así, a veces pues, ¿verdad? La complicamos un poco, porque solamente el tú. Cerró el micrófono, disculpe. Al trabajar en empresas, pues uno se ve tentado, ¿verdad? Tentada a ver esas cosas, muchas veces a negocios, pero ¿dónde está tu corazón? Verdaderamente tú tienes esa intimidad con el Señor que pones en esa balanza inmediatamente cuando viene esa tentación, porque vamos a ser tentados. Y cuando somos tentados es para nosotros poder ejecutar y llevar a cabo ese conocimiento que tenemos y que todos esos que nos están mirando, esos testigos, vean quiénes somos nosotros y a quién representamos. Entonces, es tan importante, y yo lo digo, ¿verdad? Para mí, se lo digo así porque sí lo recibí. ¿Qué pensamientos hay en tu mente? Tú eres capaz de controlar esa mente porque esa es la batalla más grande. Y tus acciones, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Aún qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tú tienes que poner un límite en tu vida? Porque yo como mujer pongo un límite cuando voy de compras. A veces, en vez de llevar la tarjeta, llevo una cantidad específica de dinero para controlarme yo misma, porque uno conoce en qué parte es débil. Esa es mi aportación. Gracias. Yo verdaderamente les agradezco a ambos por haber colocado la experiencia en el contexto de la vida práctica, en el contexto de lo que podemos entender como lo secular. Ciertamente que vamos a ser tentados. Y yo le abro mi corazón. Ayer me sucedió a mí. Es posible que muchos de ustedes sepan que yo me desempeño en el área de los servicios financieros. Yo represento compañías de servicios financieros. Y ayer, usted lo menos que se imaginaría es que cuando usted va a una persona a buscar consulta con respecto a una situación que usted está manejando con un caso en particular, una persona que está en posición de toma de liderazgo, que es la persona a la cual se recurre para que te diga cómo vas a canalizar esa situación, que te diga que hagas una cosa que tú sabes que es indebido. Eso me pasó a mí ayer. Y yo dije, yo no voy a actuar de esa forma. Independientemente del beneficio económico que yo pueda percibir, ¿verdad? Le comenté a mi esposa que, oye, mira, no es posible que esta persona, lo menos que tú te imaginarías es que esta persona me va a decir, haz esto, sabiendo que es inadecuado. Entonces, ciertamente que nos vamos a ver tentados. Y cuando se presenta la tentación, qué gran oportunidad para testificar de Cristo. Amén. Cuando usted se para firme en la palabra y toma la decisión de no comprometer los principios en los cuales usted ha sido enseñado, en los cuales usted ha sido formado, usted está testificando de Cristo. Nosotros no testificamos de Cristo cuando nos proyectamos como personas cristianos en el ámbito secular. Cuando ponemos un versículo bíblico en nuestra tarjeta de negocio o un sticker, una calcomanía en el parachoque del carro o por la forma como usted habla, usted testifica más por sus acciones que por sus palabras. Y ciertamente que se presentan esas oportunidades para comprometer principios. Adelante, Pastor Ávila. Creo que la hermana Inés quería decir. ¿Alguien más quería añadir algo antes de pasar nuevamente al Pastor Ávila? Sí, con el permiso de todos, buenas noches. Muchas gracias. Les ofrezco disculpas porque me conecté media hora tarde. Saludos a mis hermanos, amigos, Dinora, ¿cómo estás? A todos. Es un placer volver a estar con ustedes y bueno, estoy acá presente, dispuesto a escuchar a las vivencias, las experiencias
me continuó nutriéndome, enriqueciendo mis conocimientos y aprendo, cada día aprendo de ustedes. Cada día aprendo de ustedes. Gloria a Dios. Con mi compadre Hugo Carlos, desde Venezuela, bueno, ya se lo he dicho, lo nombré mi mentor. Él no me lo pidió, pero yo lo sentí así y me está ayudando mucho en una etapa un poco difícil en estos momentos para mí y para mi familia. Pero sé que vamos a superar todos estos obstáculos. Amén. Y con mucha fe y puesto en Dios y en el Espíritu Santo. Yo estoy unita en eso. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Seguro. Adelante. Así es. A la hermana Inés. Amén. ¿La hermana Inés quería añadir algo? Adelante, Pastor Ávila. Ok, muchas gracias. Entonces, la avaricia, página 26, la avaricia oculta puede provocar trampas, deseos absurdos y autodestructivos, ruina y destrucción y abandono de la fe. Muchas personas que van en busca del Señor con corazones con avaricia están esperando el milagrito de acuerdo a su corazón que no está alineado al Señor, y entonces empiezan a venir, como leíamos la historia de Balaam, cerradas de puerta, bloqueadas para que no haga cosas malas, termina culpándole a Dios que no es lo que esperaba, que algo está funcionando mal, no puedo perder el tiempo, y esa no es la causa, es que su corazón está en otra fiesta, en otra dirección. Esto es lo que se describe como los muchísimos sinsabores provocados por heridas autoinfligidas. Preguntamos, ¿cómo vamos a evitar la trampa de la avaricia? El libro en la página 26 dice, el contentamiento es el único y verdadero antídoto contra la avaricia. Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Otra vez regresamos a mencionar, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce el propósito por el que estamos en esta tierra, y Dios te va a dar exactamente lo que tú necesitas conforme al llamado al trabajo que vas a hacer. Si te va a dar mucho dinero para la gloria de Él y hacer un trabajo en la aplicación que te dé, amén. Gloria a Dios. Si te va a dar medio término, si te va a dar poco, nunca te va a abandonar ni te va a dejar. Contentamiento significa aceptar con alegría, con regocijo, con júbilo, que el Señor es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades actuales. Pero este contentamiento se aprende con la práctica. Es poco a poco. Es como la fe. La fe es como un músculo. Tenemos que ir ejercitándolo poco a poco. Pablo dijo que podemos aprender a estar contentos si tenemos mucho o poco. Sin embargo, se requiere, como dijo la hermana hace un momento, un cambio en el corazón y en la mente. Un cambio en el corazón y en la mente. En Colosenses 3, del 1 al 3, se aclara que debemos detener este pecado en la intimidad de nuestros propios pensamientos y deseos. Entonces, le quería mencionar algunas cosas que debemos estar atentos al escuchar que la avaricia puede venirnos a visitar y quedarse y destruirnos, o puede venir a golpear la puerta y nosotros decimos, no, ándate. ¿Cuáles son los que envían este tipo de trampas? La publicidad implícita de conseguir la felicidad eterna y omnipresente. La publicidad te dice, vas a ser feliz si tú compras y adquieres tal artículo, tal servicio. Y tú no necesitas, pero ahí ya te están trabajando. Dice, otra de las trampas por las cuales llegamos a experimentar o a ser tentados es compararnos con los demás y sus posiciones. Si Juanchito compró una casa de 10 pisos y yo tengo solo de una, tengo que comprarla de 10 pisos, mi amor, y vamos a trabajar todo lo que pueda y a pasar lo que sea, pero tenemos que estar igual que Juancho. No, porque cada uno es una historia diferente y un propósito diferente. Otra cosa que debemos
estar atentos es a no sentirnos insatisfechos, porque al escuchar televisión, radio, conversaciones que no son correctas, te hacen sentir como perdedor, como que no estás bien, como que te falta algo, tentándote a salirte del camino correcto. Incitarte sutilmente al deseo de propasar barreras legales y éticas hasta cumplir tu objetivo. Ahí vemos muchas experiencias hoy por hoy a través de las noticias de tanta gente que es tentada, propasa barreras y hace lo que tiene que hacer con el propósito de satisfacer su felicidad, en la cual no es. Y hay algo que debemos tener en mente siempre, hermanos y amigos, esta noche. Es que debemos preocuparnos más por lo eterno que por lo terrenal. No que abandonemos, no me malinterprete, no que seamos unos abandonados, unos desordenados, no, porque conforme nosotros busquemos al Señor, Él hará su parte. Pero no preocuparnos tanto de lo de exterior, de lo de esta tierra, cuando más debemos cultivar lo interior. Entonces, estas son una de las cosas que debemos estar alertas, atentos, para no caer en esta trampa. Página 26, regresando, una última párrafo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. A los comerciantes profesionales se les paga mucho dinero para hacernos sentir descontentos con nuestras posesiones. Mediante el uso de técnicas bastante sofisticadas, nos conducen a desear lo que no tenemos. Quieren que fijemos nuestros ojos en las cosas temporales, pero el Señor desea que pongamos nuestros ojos en Jesús. Necesitamos renovar nuestro pensamiento con la verdad de Dios y colocar nuestro corazón en las cosas que tienen valor eterno. Nuestras necesidades más profundas no se satisfacen con más posesiones, sino solo con la persona de Jesús, que estaríamos hablando y diciendo con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Poner atención más en lo que tenemos y no en lo que nos falta es una trampa. Y aquí viene algo que recomienda la palabra de Dios y recomienda la enseñanza. Tener una actitud de agradecimiento constante. Gloria a Dios, amén. Gracias, Señor, por esto y por aquello. Gracias, Padre, por aún las cosas que no se dan. Por alguna razón tú nos estás protegiendo. Así como en la historia del inicio estaban salvaguardando la vida del profeta, así muchas veces Dios nos bloquea para salvaguardarnos y librarnos de dolores de cabeza. Otra de las cosas es pedir ayuda. Eso es algo interesante. Si estamos batallando, no necesita ayuda. ¿Para qué? Para ordenar la vida de una manera correcta, al punto en que podamos estar libres de este pecado oculto, de la avaricia oculta, la cual, como habíamos leído y estudiado hace un momento, puede causar hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros sabemos historias de personas? Escuchaba la historia de un amigo hace algunos días, que lo conocí por trabajo hace meses, y me decía, yo vengo de tal país, teníamos propiedades, vivíamos modestamente en nuestro país, pero lo perdimos todo. Digo, no entiendo cómo, porque mi papá jugaba al azar, juego de cartas, póker, no sé. Se le frizó el audio por un tiempito, pastor. Bueno, mientras el pastor reconecta con su audio. Adelante. Ya. Se le fue el audio por un tiempito. Sí, para interrupción. Y contaba la historia que se quedaron en la calle. Por la avaricia de una persona puede sufrir mucha gente. Hermanos, ¿quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede ayudar?
Obviamente Dios. Obviamente Dios. Por eso, gracias a Dios por aquellos que están conectados, dedicados en este tiempo para buscar, para entender. Como decíamos, como dice el libro de Pedro, añadida a la fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Primero escuchamos, y la fe nos llega por el oír la palabra de Dios. Luego, como estamos experimentando y hablando, van a venir tentaciones a nuestra vida para probarnos. Y tenemos que pasar el examen. Y si no pasas el examen, te van a mandar otra vez. Y si no pasas, te van a mandar las veces que sean necesarias hasta que pases. Cuando tú pases, como que Dios te revela más abundancia de información. Dios te revela tantas cosas que tú empiezas a enriquecer. Por eso hay dos cosas que todo hijo o hija de Dios recibe. Una es la gracia bendita de Dios, es la fuerza, la oportunidad, la energía para poder hacer su voluntad. Esa es una riqueza, hay que alabar a Dios. Y la otra riqueza que Dios da es la riqueza del entendimiento en su palabra. Porque dice, aquellos que me buscan, aquellos que me siguen, aquellos que no se llevan por sí solos, sino se ponen bajo el control de mi palabra, de mis preceptos, de mi voluntad, yo les revelaré sabiduría. Y como dice el libro de Daniel, mi pueblo será mucho más sabio que los otros. No porque se lo merezcan, por obediencia a los principios de Dios. No sé si alguien quisiera añadir y compartir, es bienvenido y lo agradecemos. Yo quisiera brevemente añadir algo que considero que es muy importante. Porque ciertamente que queremos aprender cómo evitar caer en la trampa de la avaricia oculta. Y usted mencionó en uno de los párrafos y citó al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:1-3 que él aclara que debemos de tener cuidado, ¿no? Con el pecado de la avaricia. Ahora, es importante entender que con la salvación no viene el contentamiento. El contentamiento es una conducta que se aprende, que se desarrolla. Y esto es uno de los versos clásicos de la mayordomía, particularmente cuando queremos evitar ser víctimas de la avaricia, del gasto descontrolado, del endeudamiento. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:11-13, y en todas las versiones en español, dice que porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Nueva traducción viviente. En la nueva versión internacional dice, y no estoy dándole acá una clase de teología, lo que quiero que usted aprenda y entienda es que el contentamiento es algo que nosotros tenemos que aprender. El contentamiento no es un don, no es un talento dado por Dios, no es inspirado por las prácticas espirituales, no. El contentamiento es algo que usted lo debe aprender, que nosotros lo debemos aprender. Dice la traducción en el lenguaje actual, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Si usted quiere evitar caer en la trampa de la avaricia oculta, usted debe aprender el contentamiento. Y aprender implica decisión e implica intencionalidad. Y se desarrolla, así como lo decía el pastor. Es una disciplina que usted debe desarrollar, no solamente en este aspecto de la vida, sino en muchas otras facetas de la vida, donde necesitamos aprender, es algo que se aprende. Discúlpeme que haga el énfasis, pero esto es algo que muchas veces se sobrepasa cuando leemos o cuando tratamos de estudiar la doctrina apostólica, ¿no? La doctrina cristiana, de que el contentamiento se aprende. Adelante, si alguien más quiere añadir algún comentario. Bueno, yo quiero hacer énfasis. Ya que levantó la mano. Un segundo, que la hermana Alicia quiere hacer un comentario, Hugo Carlos. Hermana Alicia, abra su micrófono, por favor. Tiene que abrir su micrófono. Gracias.
Adelante. Adelante. Aquí en la página 26 encuentro en Colosenses 3, pero me encuentro con algo interesante. Colosenses 3, versículo 12, me dice, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Como vemos, ni uno ni otro es garantía espiritual. Ni la pobreza te acerca a Dios, ni siquiera la riqueza para agradecerle. La clave no está en lo material, sino en ver la realidad de tu necesidad espiritual. Amén. Necesidad que tienen ricos y pobres, sabios e ignorantes, esclavos y libres. La clave, mi amigo, es comprender que Cristo es todo, que no existe bien para ti, que se encuentre fuera de Él, que en Él, o sea, en mi Dios, hay verdadera satisfacción, sin importar quién eres ni cuánto tengas. Solo debes tener una cosa, hermano, un corazón humillado, que lo busques a Dios. Confiese en arrepentimiento y se disponga a experimentar una vida nueva. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Encuentra tu satisfacción en Jesús, hermano. Ese es mi aporte en este momento. Y se me abrió la iniciativa, porque aquí en la página 26 nos está citando en Colosenses 3, versículo 1-3. Pero yo le acoto a Colosenses 3, versículo 12, lo que acabo de manifestar, hermano. Gracias, hermana Alicia, por bendecirnos con tu participación. Hugo Carlos, brevemente, tu participación, por favor. Sí. Bueno, brevemente también basándonos en Colosenses, del 5 al 7, que fue inclusive el devocional que yo impartí en el día de hoy, dice muy claro, sean vuestras costumbres sin avaricias. Entonces, la costumbre es el hábito que precisamente nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer en nuestras vidas. Al buscar a Cristo, al pedirle al Espíritu. Se frizó. Sí. Y se le cayó la conexión. Adelante, Pastor Ávila. Entonces, hermanos, qué importante es lo que estamos estudiando. Gracias a cada uno de ustedes. Usted sabe que los errores todos cometemos y necesitamos estar alerta y pidiendo la bendición de Dios. Dos conceptos que quería añadir. Error, idea, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero en la realidad es falsa o descartada. Necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Otro concepto es acción que nos sigue lo que es correcto, acertado, verdadero. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero al final son caminos de muerte, de dolor, de tristeza. Entonces, pongamos primero a Dios. ¿Cómo saber qué es lo que pasa? Pedir al Espíritu Santo revelación en oración para que nos muestre nuestro corazón, para que a través de varias manifestaciones podamos estar alerta. Oculto, que está tapado o cubierto con algo, que está escondido de manera que no se puede ver, que no tiene explicación o no se puede entender por ser misterioso o enigmático. En otras palabras, ¿quién es el que abre nuestro entendimiento? ¿Quién es el que revela las verdades? ¿Quién es el que ha prometido cuidarnos, protegernos y no abandonarnos? El Señor y Dios. Qué bueno estudiar materiales bíblicos que nos enseñan y nos recomiendan a tener una vida ordenada y una vida tranquila en base bíblica. Eso es lo que quería compartir, hermano Pastor Hugo Romero. Muchas gracias por el tiempo y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Voy a concluir con la porción en la página. La hermana Alicia quería aportar. La hermana Alicia quería añadir algo, ¿no? El volumen. Abra su micrófono, por favor. Hola, buenas noches con todos. Yo soy Patricia de Ecuador. Un saludo para todos.
Bendiciones, hermana Patricia. Dios les bendiga por invitarme a esto. La verdad, para mí es muy edificante. Hay algo en mi corazón que quisiera compartirles que, bueno, el Señor dice, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y todo lo que hablamos de la avaricia, yo también lo relaciono con la forma personal nuestra, o sea, cada una. No solo relacionarlo con el dinero, porque yo creo que el dinero, la verdad, eso es añadidura. Cuando tienes una vida de fe, cuando tienes una vida en el Señor, una confianza plena de que Él te va a sustentar, de que Él es tu Padre, que te da lo que necesitas, creo que tenemos que llenar nuestro tesoro o hacer el tesoro en el cielo y no ser avaros con todo lo que el Señor nos da. O sea, creo que para mí ese es el principio básico. Todo el conocimiento que el Señor nos ha dado, el amor que está en su palabra, no nuestra forma de amar a los demás, sino cómo ama el Señor a través de nosotros a los demás. Amén. Esa creo que es la forma más correcta de compartir, porque la avaricia para mí viene relacionada con retener. Si yo retengo lo que el Señor me da al resto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice el Señor. Donde yo tengo mi corazón está mi tesoro. Si yo he conocido la bondad del Señor, que es amar al prójimo, amar al Señor, testificar, saludar, sonreír, porque son detalles pequeñitos, pero que se convierten en grandes, porque no sabemos muchas veces a qué persona estamos añadiendo un poco de amor del Señor, y eso también es enriquecer al resto, y por ende va a ser añadido, ¿no? Pero eso no se aprende, humanamente es imposible, solo el Señor y toda la gloria es para Él de lo que se da. Entonces, para mí viene relacionado a eso, o sea, empecemos a no ser ávaros con el amor que queremos compartir, porque también cuando uno retiene mucho, si hablemos en las cosas materiales, si tenemos un cuarto o una casa llena de cosas que no nos sirven, no podemos llenar tampoco de cosas buenas, nuevas. Y ahí también viene nuestra parte. Cuando nosotros tenemos guardadas muchas cosas y no sacamos, tampoco el Señor puede utilizarnos para crecimiento y para edificación, porque si aprendemos a sacar, a no ser avaros con lo que el Señor nos ha dado, el Señor nos va también a seguir llenando de cosas buenas. Es mi apreciación, ¿no? Es mi apreciación. Me ha servido mucho. Para mí las cosas materiales en sí, a mí me ha ayudado mucho el Señor. Yo soy muy desprendida en ese aspecto. Conozco muchas personas que tienen mucho dinero y no son felices. Porque no comparten. Y realmente no es porque no comparten, no empiezan a compartir las cosas materiales, porque no empiezan a compartir desde ellos mismos. Porque si tú no aprendes a compartir lo que tienes como persona, peor vas a poder compartir las cosas materiales. Amén. Para mí viene relacionado a eso. Tiene relación. Gracias, gracias, hermana Patti, por compartir lo que el Señor te revela. Ciertamente, a través del principio de la revelación progresiva, le podemos dar aplicación en ciertas áreas de nuestra vida. Así es. Y una de las principales cosas para evitar la avaricia es, tú sabes, practicar el amor al prójimo, ¿no? Ciertamente dentro de este espacio hacemos un poco más de énfasis en lo material, porque es un estudio bíblico financiero, ¿no? Sí. Pero ciertamente que es importante también ser mayordomos del amor al prójimo. Creo que la hermana Alicia quiere comentar algo y después la hermana Jacqueline. La hermana Alicia quiere comentar algo. Bueno, para reiterar lo que dije anteriormente, quisiera recalcar que en él hay verdadera satisfacción, sin importar quién eres y cuánto tengas. Solo debes tener una cosa, un corazón humillado, que lo busque, consciente en arrepentimiento y se disponga a experimentar una nueva vida. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Encuentra tu satisfacción en Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones. Encuentra tu satisfacción en Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Adelante, hermana Jacqueline. Sí, el Señor quiere bendecir a su pueblo y el Señor va a bendecir a su pueblo y ese pueblo somos nosotros.
Entonces, Amén. antes de que llegue esa bendición que Él va a traer, porque eso Él está prometiendo y eso Él nos ha dicho, Él nos está llevando por este estudio para que comencemos ahora a profundizar en estos principios. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Porque según iba el pastor Wilson compartiéndonos, el Señor me dio este versículo para que le compartiera, el Espíritu Santo de Dios, en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocimiento, sabiduría. Amén. Gracias, Gloria, Carlos. gloria a Dios. Carlos, ¿quería añadir algo? ¿Hugo Carlos o Carlos? No, Carlos. Carlos Rangel. Carlos, Carlos desde Bogotá. desde Bogotá. Adelante. Sí, que me quiero agregar algo a todo lo que mis amigos, hermanos han expuesto, y yo puedo decirles que en este momento de mi vida, a pesar de que ha sido un mes muy, muy difícil para la familia por el COVID, se nos fue un familiar, mi hermano, pero yo lo que le puedo decir es que yo desde el año pasado, cuando arrancó todo este tema de la pandemia, para mí fue un despertar. La gente, mucha gente agobiada, preocupada, angustiada, qué es lo que está pasando, no entienden lo que está pasando mucho, otros sí los entienden. Yo entiendo el momento que estamos viviendo, porque he leído humildemente la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, y lo consulto, y más las enseñanzas de mis padres, de mi abuelo y de todo lo que he aprendido de ustedes. El año pasado para mí fue un año revelador, porque viendo toda esta pandemia y viendo las necesidades de mi familia, pues, personalmente mi familia, por las cuales estaba pasando, y todos en Venezuela, les confieso, a mí se me comenzaron a llegarme ideas a la cabeza, y que yo hoy en día digo, bueno, fue Dios que me habló. Me dijo, tú tienes que hacer algo, tú no te puedes quedar en la retórica, tienes que hacer algo por esa gente, tienes que hacer algo empezando por tu familia. Yo tengo 5 años acá en Bogotá, y como le digo a muchos, la experiencia de todos nosotros como latinoamericanos, hemos tenido que emigrar, unos antes, otros después, ir a un país que no es el nuestro, que no tenemos arraigo, que se nos hizo muy difícil. Nosotros han sido 5 años de sacrificio, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero el tiempo y Dios lo va a uno fortaleciendo, pues, y los amigos. Entonces, yo estoy ahorita en este momento, en este año, en una etapa donde yo, todo lo que ustedes están diciendo, de las finanzas, de la buena administración, de darle el uso correcto a los recursos que Dios le suministra a uno. Se lo suministra a uno a través de la inteligencia, a través del corazón, porque hay que tener, el que tiene dinero, tiene inteligencia y tiene corazón y ama al prójimo, todo le va a funcionar bien. Amén. Todo le va a funcionar bien. Y el dinero se le va a multiplicar. Porque yo estudié economía y me gustan los números y las finanzas. Me encanta ese tema, me apasiona las finanzas. Y me decía un profesor, nos enseñó a maximizar el dinero, maximizarlo. 100 pesos lo puedes convertir en millones, eso depende de tu inteligencia.
Entonces, estoy ahorita en esa etapa de mi vida de que estoy ahorita impulsando un proyecto que no es mío, que es muy viejo, que es muy antiguo, que son las redes de apoyo familiar. Gloria a Dios. Las redes de apoyo familiar y social, que eso no es nada nuevo. Eso en México se aplica desde hace muchos años, en los Estados Unidos se aplica, en Centroamérica, en Europa, en España y en África. Las redes de ayuda, de apoyo familiar. Entonces, yo estoy ahorita en esa etapa porque necesito ayudar a mi familia. Necesito ayudarlo porque hay necesidades dentro de la familia y dentro del país. Entonces, poquito a poco estoy aportando mi grano, porque cuando ustedes hablaban de la avaricia, lo escuchaba, yo automáticamente me fui a mi familia, porque yo entiendo el amor al prójimo, que Dios en todas partes de la Biblia lo dice. Por donde uno se meta, está allí, y él habla del amor de la familia como el núcleo de la sociedad. Todo surge de la familia, del núcleo familiar, del padre, de la madre, de los hijos, de los tíos, de los primos. Entonces, ese mensaje se lo estoy llevando yo primero a mi familia, pero lo quiero expandir al que tenga abierta su mente y su corazón. Amén. Porque hablaban de la avaricia, y efectivamente, yo entiendo que, por ejemplo, dentro de mi familia hay muchas profesiones, hay muchos potenciales. Entonces, yo les estoy vendiendo la idea de apoyarnos, es decir, que seamos una red donde la carencia, lo que le sobra un poquito a uno, le carece el otro, entonces yo le colaboro, yo lo ayudo, yo estoy pendiente de quién se enferma. Dentro de mi familia, yo de aquí nunca me he desvinculado. ¿Quién se enfermó? ¿Qué medicinas necesita? Que aquel está en peor situación, entonces el que está en mejor situación ayuda al que está, al que está desorientado, hay que orientarlo. Y yo concibo así, y eso es sano para las finanzas de la familia, y que todos pensemos de esa manera, en ayudarnos unos con los otros, y la carga, como decía mi abuelo, la carga sea ligera. Amén. La carga sea ligera. Y otra cosa que lo he conversado mucho con mi esposa, con Francis, y que yo le digo, Francis, yo me asombro de ti, porque a ti como el dinero te rinde. El dinero le rinde. ¿Y por qué le rinde? Porque Francis hace que el dinero, que no pensar en que me faltó esto, me faltó lo otro, no, es decir, en qué puedo ayudar, en qué puedo colaborar, en qué doy un diezmo, en qué momento lo puedo hacer, lo hago con el corazón abierto, y eso no significa que somos, o es que nos sobra el dinero y para dar aquí, no, las cosas salen del corazón, y cuando uno da de corazón, no solamente dinero, ojo, porque la red de apoyo social y familiar, mucha gente me han llamado, pero es que no, todo el mundo nos falta plata. Y yo le digo, no, es que la red de apoyo familiar no es plata, no es dinero. La red de apoyo familiar es apoyo emocional, apoyo psicológico, apoyo de medicina, apoyo de consejos, apoyo de ropa, de comida. Y en la medida que lo entendamos, nos vamos a sentir mucho mejor. Y como les digo, Francis, yo le digo, se te multiplica el dinero como cuando Jesucristo se sentó y delante habían 5,000 y habían una cesta de pan y una cesta de pescado. Amén. Y él hizo que se multiplicara, que todo el mundo se saciara, y sobró, y dijo, todo lo que sobró, métanlo en la cesta, porque eso nos va a servir para mañana. Entonces, esa es mi consigna, ese es lo que estoy ahorita trabajando, porque yo sentí algo, alguien me habló. Dios me habló y me tiene que hacer algo. Te habló Dios, y me habló Dios. Verdaderamente agradecemos, Carlos, que compartas tu experiencia de la aplicación práctica
de ser obediente a la voz de Dios y de aplicar los principios bíblicos en ese contexto, ¿no? Particularmente con la situación que hay en Venezuela. Gracias por bendecirnos con tu testimonio y por ser fiel bendiciendo a tu familia, a tus familiares en Venezuela desde Bogotá, Colombia. Vamos a Gracias. Disculpen si me emocioné, porque me emociono cuando hablo de esto. No, gracias. Vamos a cerrar, pastor. Me robaste mi participación, compadre. Vamos a cerrar pastor, con la página 28, la aplicación práctica del capítulo 2. ¿La quiere leer usted, pastor? Sí, claro. Dice la aplicación. Sí. Cuando tenga que hacer elección financiera, siga estos 3 pasos sencillos para evitar caer en la trampa de la avaricia oculta. Primero, examine si su deseo es una necesidad real. Si no, pregúntese si puede vivir sin él. Segundo, ore y pídale a Dios mayor claridad en cuanto a su decisión. Busque el consejo de los demás con respecto a sus motivos e intenciones y tome en cuenta la sabiduría de ellos. 3. Si está seguro de que su contentamiento en Cristo no se verá alterado con o sin la adquisición de aquello que desea, prosiga en paz con lo que quiere hacer. Amén. Yo considero que de los 3, ese último es muy importante. Evitar que cualquier decisión que tomemos altere nuestra paz y nuestra relación con Cristo. Vamos a darle gracias al Señor, Pastor Ávila, muchas bendiciones por traernos la exposición de este capítulo número 2. Gracias por haberlo presentado a través de lo que el Señor le reveló. Vamos a cerrar en oración y bueno, les invitamos a que sigan participando en este espacio. Esperemos que sea de bendición para su vida. Y recuerde, cuando lee el capítulo 3, haga sus notas para que las pueda compartir con nosotros en este espacio. Le damos la bienvenida a todos los que se conectaron por primera vez. Bendiciones al pastor Palma desde Chile, Palma Canales, y a todos los demás hermanos que no podemos ver su nombre, pero si es la primera vez que se conecta, les damos la muy cordial bienvenida. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra. Ciertamente, Señor, que son muchas las ocasiones en las que podemos ser tentados, Señor, a no vivir de acuerdo a tus principios, a no vivir de acuerdo a tu palabra. Y ciertamente que la avaricia, ese deseo egoísta, despiadado, no controlado, Señor, producto de la naturaleza pecaminosa y de la carne, nos separa de ti, Señor. Nosotros queremos que tu Espíritu Santo nos ayude para que nosotros podamos poner en práctica el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, gobernando con autoridad absoluta sobre nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, sobreponiéndose a nuestra condición almática, nos permita colaborar, Señor, para ser copartícipes de vivir de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos vivir de acuerdo a esos principios, Señor. Queremos erradicar la avaricia oculta en nuestros corazones. Sí, Padre, perdónanos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nosotros practiquemos la generosidad y el amor al prójimo, Señor, como tú lo demostraste, Señor. Conmemoramos, Señor, en esta semana de tu vida, de tu pasión, tu muerte y tu resurrección, y declaramos, Señor, que en tu poderoso nombre nosotros vamos a vivir como tú nos has enseñado, Señor. El amor al prójimo, el contentamiento, el ser generosos es un sello distintivo de la iglesia, Señor, que tú fundaste, que dejaste instituida para que nosotros podamos avanzar de tu reino y cumplir con la gran comisión. Damos gracias por la vida del pastor Wilson Ávila, por su dedicación, por su servicio, por el esmero con la cual él ha traído esta maravillosa porción de la enseñanza.
Damos gracias, Señor, al Ministerio Crown Financial Ministries por este recurso tan valioso disponible en español, que nos ayuda a crecer como discípulos de Cristo. Y damos gracias porque tú nos has dado el tiempo, nos has dado el querer como el hacer para utilizar esta tecnología, Señor, con propósito del avance de tu reino. Te bendecimos, te damos gloria, te exaltamos, oramos en tu nombre al Padre. Amén. Bueno, Amén. Muchas bendiciones Gracias a todos. Dios Muchas los gracias bendiga. por su participación. Bendiciones, bendiciones a todos. Gracias por su participación y su aporte. Un gusto tenerte. Gracias, buenas noches. Hermana Milagro. Bendiciones, Carlos. Saludos. Gracias, a la buenas familia. noches igual. Bendiciones, hermana Alicia. Bendiciones a todos los que se conectaron. Pastor Osvaldo, bendiciones. Carlos Aponte, Gracias a todos. bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Amén. Hasta luego, cuñada, hasta luego, hermano, hasta luego a todos. Bendiciones. Chao, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo martes. Dios mediante. Seguro.